Bendiciones, amadas hermanas y hermanos que nos están sintonizando. El día de hoy les damos la bienvenida nuevamente a este programa de Mujer Virtuosa. Esta, como ya bien lo saben ustedes, es una nueva temporada donde esperamos seguir el consejo de la palabra del Señor. Y pues como cada episodio, ¿verdad? Tenemos a nuestra anfitriona, la pastora Ingrid de Pérez. Pastora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Gracias, Fanny. Bendiciones, pues aquí bendecida y agradecida con el Señor por la nueva oportunidad que nos da de poder grabar este nuevo programa. Y así es que estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor de saber que dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana y este día han sido nuevas sus misericordias para cada uno de nosotros. Amén, así es. Y también como ustedes han mirado, ¿verdad? Tenemos invitadas especiales en algunos episodios y pues el día de hoy no es la excepción, nos acompaña nuestra hermana Samantha, bienvenida. Gracias, hermana Fanny, pues que el Señor les bendiga a todas. La verdad que es un privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes y pues esperamos que esta temporada sea de mucha bendición para cada una de nosotras. Amén. Pues bueno, vamos a levantar una palabra de oración, pastora. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este programa en las manos del Señor. Papito, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad, por el privilegio que nos das de poder estar acá, Señor, frente a estas cámaras, papito lindo, para poder trasladar el consejo de tu palabra. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote, Padre, que tú, Señor amado, seas el que ponga la palabra adecuada en nuestra boca, Señor, que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra lengua, Señor, para que podamos trasladar, Señor, este mensaje, este consejo, Padre, una palabra de consuelo, Señor, para aquel que lo necesita, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos depositamos en tus manos, Señor. Nos declaramos que somos vasos, Señor, útiles para ti, Señor, y te pedimos que tú envíes a tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que nos guíe, Señor, en este nuevo programa, Papito Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y bien, amados hermanos que nos están viendo, también les recordamos que no dejen de sintonizar nuestro programa a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Y bien, pues si ustedes nos sintonizaron en el episodio anterior, nosotros estuvimos hablando acerca del libro de Ruth y nuevamente le vamos a dar continuación a este libro tan interesante, pastora. Amén, gracias, Fanny. Pues sí, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? La Biblia es palabra inagotable. Sabemos que leemos y volvemos a sacar y volvemos a leer y volvemos a sacar, ¿verdad? Pero le pedimos al Señor que sea Él el que nos mueva, sea Él el que nos indique, ¿verdad? Hasta dónde nosotros vamos a llegar con alguna palabra que está escrita, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a seguir en el libro de Ruth y vamos a leer nuevamente el versículo 1, donde dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y sus hijos. Entonces podemos ver acá que, como ya lo habíamos dicho en el programa anterior, que Betlehem significa la casa del pan, significa que esto es la casa de Dios, pero también dice Betlehem de Judá. Entonces sabemos que Judá significa alabanza, adoración. Entonces en el programa anterior le dábamos énfasis a eso, ¿verdad? De que este varón, esta familia, estaba en un lugar muy especial, ¿verdad? Y yo hasta les decía, ¿verdad? Que me imaginaba que era el paraíso donde ellos vivían, ¿verdad? Porque era un lugar muy especial, donde era la casa del pan, donde había alabanza, había adoración. Pero también podemos ver que dice que hubo hambre, ¿verdad? Y entonces sabemos que cuando hay hambre, nosotros nos desesperamos, tratamos la manera de buscar qué podemos comer, qué podemos hacer para saciar esa hambre, ¿verdad? Entonces dice que en esa época hubo hambre en esa tierra, hubo hambre en ese lugar. Entonces el varón, como todo varón responsable, como todo varón, pues dando honor a su privilegio,
trató él la manera de buscar cómo encontrar el alimento para su familia. Y eso a él lo inclinó a poder salir de esa tierra, a salir de ese lugar para poder seguir sustentando a su familia. Entonces creo que en parte él pues fue responsable al pensar en esto, ¿verdad? Pero hablándolo así literalmente, ¿verdad? Pero sabemos que acá no es solo lo literal, sino también hay cosas más profundas, hay cosas más espirituales, ¿verdad? Que podemos sacar de este versículo, ¿verdad? Entonces vemos que dice que él se fue a morar a los campos, fue a peregrinar, dice en esta versión que estaba yo leyendo, ¿va? En los campos, dice, y hemos visto que pues el campo es el mundo, ¿verdad? Y ahí estudiando un poco en la palabra, ¿verdad? Veíamos que dice ¿cómo se llama? Que Moab, ese Moab era un lugar alto. Era un lugar alto, dice, donde se daban las ovejas y las cabras. O sea, ahí era un lugar como quien dijera, como un lugar de agricultura, donde habían muchas ovejas y habían muchas vacas, pero era un lugar alto. Entonces dice que vino este varón y al ver eso, ¿verdad? Al ver la prosperidad del pueblo siguiente, si podemos decirlo así, entonces él dijo, bueno, entonces vamos a ir y vamos a ir a buscar el alimento, vamos a ir a ver qué podemos encontrar ahí para no morirnos de hambre, ¿verdad? Y salieron, dice, hacia la tierra de Moab. Entonces vemos que yo me ponía a pensar, ¿verdad? De que en la Biblia aparecen muchos montes y dice que este era un monte, era un campo, ¿verdad? Era un monte. Entonces me imaginaba yo que probablemente él se confundió al ver ese monte, al ver ese campo donde se reproducía, donde había riqueza, donde había prosperidad. Entonces probablemente él se confundió, ¿verdad? Más bien fue confundido, como muchas veces sucede en la casa del Señor, sucede con los hijos de Dios, ¿verdad? Que la semana pasada también hablábamos acerca de las iglesias, ¿verdad? Donde son atraídas las personas por lo que se ve, por lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Pero sabemos que el alimento tiene que ser de adentro, ¿verdad? Pero muchas veces el humano lo que busca es lo que se ve, lo que es agradable a sus ojos, a su vista, ¿verdad? Entonces probablemente eso fue lo que pasó con Elimelech, ¿verdad? Que él vio la riqueza, la prosperidad que había en ese campo, en ese monte. Entonces dijo, bueno, entonces nos vamos a ir para allá porque yo no quiero que muramos acá de hambre, ¿verdad? Nos vamos para allá, vamos a ir a buscar ese alimento para que podamos seguir viviendo. Eso creo que fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, estudiando ahí un poco, vimos pues que probablemente él fue confundido, él se confundió, él se equivocó definitivamente, ¿verdad? Porque hablábamos también la semana pasada, perdón que lo repita un poco, pero eso es lo que viene a mi mente, de que pasamos una pandemia. Y yo les comentaba, ¿verdad? Que muchos hasta con unos kilitos de más salimos de la pandemia, pero no nos pudimos mover de donde estábamos, ¿verdad? Porque ¿a dónde íbamos a ir si no había para dónde agarrar? No decíamos, bueno, vamos a irnos para Guatemala porque allá probablemente sí hay alimentos, ¿no? Pero si en todos lados estaba igual, ¿verdad? En todos los lugares estaba lo mismo porque era la pandemia y era mundial, ¿verdad? Entonces, este varón dice que vio que ahí había alimento y entonces decidió ir con su familia para ese lugar. Pero no solo eso, no se queda solo ahí, ¿verdad? Sino que yo les comentaba de que probablemente él fue confundido. Él se confundió, él se equivocó al tomar esa decisión, porque se dejó guiar por lo que vieron sus ojos, no por lo que tal vez el Señor le pudo haber dicho, porque él era un hijo de Dios. Dice que su nombre significa Dios es mi rey. La semana pasada le dábamos otro enfoque porque dice que también significa ídolo, pero ahora vamos a enfocarnos en esto que dice que su nombre significa Dios es mi rey. Entonces podemos ver que él probablemente sí se equivocó. Se dejó guiar por lo que vieron sus ojos. Pero vamos a seguir viendo esto a la luz de la palabra, ¿verdad? Y no dejen de sintonizarnos. Vamos a volver en un momento.
Pues bien, estamos de vuelta aquí en el programa de Mujer Virtuosa y como bien lo mencionaba nuestra pastora, qué interesante esto que estamos, o más bien que el Señor nos ha permitido analizar, estudiar un poco acerca de Ruth y de este hombre, Elimelech, ¿verdad? Que cuando decide tomar la decisión de suplir su necesidad de hambre, va o acude, ¿verdad? A lo que son los campos de Moab. Y entonces comentaba algo interesante nuestra pastora, que realmente yo pienso que en la actualidad sí sucede, que es que se deslumbran con con lo que pudo ver sus ojos, ¿verdad? Porque a lo mejor ahí podía ver que había abundancia. Sin embargo, no se miró de la otra parte, ¿verdad? Porque yo, ahorita que usted hablaba de esto, pastora, yo me recordaba que no fue la primera vez que el pueblo de Dios padeció hambre, sino hay muchas otras veces en las que la palabra del Señor nos habla de que hubo escasez de pan, escasez, que hubo hambre. Y entonces algunos de los siervos de Dios siempre no esperaban el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque, y a veces sucede eso en nosotros, que por la presión, ¿verdad? La necesidad que tenemos, buscamos la salida más fácil y a veces no es lo correcto y a veces ocasionamos que pasen situaciones difíciles, como ahorita más adelante me imagino que lo vamos a ver. Y yo me recordaba de Abraham, que también hubo hambre en esa época de él y él, ¿verdad? Se fue, dice que bajó a Egipto y entonces ocurrió una desgracia. Y entonces ahorita a la luz de la palabra vamos a ver que con Elimelech, cuando se va a los campos de Moab, también le ocurre una desgracia a su familia. Y entonces a veces yo puedo ver que no esperamos el tiempo de Dios. La palabra del Señor dice que los tiempos de Dios son perfectos, pero a veces en nuestra inquietud, en nuestro afán, en nuestro interés por salir de las circunstancias en las que estamos viviendo, buscamos la salida más fácil y nos deslumbramos, como le ocurrió a Elimelech. Como usted bien lo decía, en la actualidad, ¿cuántas iglesias, verdad, no están buscando como tal alimentar espiritualmente a sus ovejas, a sus congregantes, sino los seducen no por la palabra, no por el pan, los seducen a veces con cosas terrenales, cosas que se miran, como yo recuerdo que nuestro pastor decía, ¿verdad? Ahora los jóvenes en las iglesias, en la iglesia emergente, son atraídos por entretenimiento. Ya no es la atracción por la búsqueda del Señor, por la necesidad del Señor. Y entonces son deslumbrados y en ese deslumbrar, ¿verdad? Ocurren circunstancias, que a veces son lamentables, ¿verdad? Samantha. Sí, pues la verdad es que pues esto me asombra, ¿verdad? Porque como ya lo veíamos, yo me imagino que la tierra donde ellos estaban realmente era una tierra de abundancia, porque había alabanza, había adoración y había pan, que era la palabra, ¿no? Entonces, el no saber aprovechar esas cosas, yo me imagino que trajo como una escasez. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos en una situación así de difícil? Creemos que el mundo nos va a dar la solución. Entonces no es así, sino que venir al Señor y pedir consejo, ahí es cuando podemos hallar la bendición, porque yo me imagino que no lo supieron aprovechar. Por algo se acabó, o sea, no hubo una administración correcta de lo que había en esa tierra. Sin embargo, para ellos les fue fácil pues salir al campo, o sea, salir al mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos como que aparentar, ¿verdad? Lo que el mundo quiere y nos llama la atención, o sea, como que nos ciega. Entonces, eso que nos trae el mundo, pues al final de cuentas es una perdición y lo vamos a ver más adelante lo que le sucede a esta familia. Pero sin embargo es bien importante entender que a pesar de la prueba, nosotros tenemos que venir al Señor y entonces mantenernos firmes, porque yo me imagino que tal vez las cosas hubieran sido diferentes si ellos, en lugar de salir al campo, se hubieran mantenido y hubieran trabajado por hacer fértil esa tierra nuevamente.
porque el Señor estaba ahí. Sin embargo, no lo tomaron en cuenta. Lo que hicieron fue salir al mundo. ¿Por qué? Porque incluso sabemos que el pecado entra por los ojos. Entonces a ellos lo que les llamó la atención fue lo que miraron afuera y no lo que había dentro de su propia casa. ¿Amén? Sí, me llama la atención lo que tú decías de que en la Biblia no aparece solo un tiempo de hambre, sino muchas veces, ¿verdad? Hubo hambre. Y me recordaba cuando grabamos un programa acerca de Rispa, que se recuerdan que David pero él fue más inteligente, creo yo, ¿verdad? Porque él fue delante de Jehová, dice ahí, ¿verdad? Y le preguntó que cuál era la razón por la que había hambre en ese momento, ¿verdad? Que por qué era que se había escaseado el alimento. Entonces me recuerdo que el Señor le dijo, ¿va? A causa de los gabaonitas, ¿va? Porque pues los de la generación pasada les hicieron daño, ¿verdad? Entonces también, como tú dices, ¿verdad? Hubo consecuencia, ¿verdad? De esa hambre hubo destrucción, ¿verdad? Porque tuvieron que matar a esos jóvenes que no debían nada, pero que a raíz de lo que habían hecho sus padres, ellos tuvieron que pagar por eso que ellos habían hecho, ¿verdad? Entonces vemos pues que no fue la primera ni la última vez que hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Según está escrito en la palabra, ¿verdad? Y fíjese, pastora, algo interesante que ahorita menciona es que exactamente eso de David. Por ejemplo, lo que usted mencionaba al inicio de que Elimelech significa, aquí lo tenemos, Dios es mi rey, ¿verdad? Tal vez ahí este varón se le olvidó pedirle consejo al quien era su rey, que era el Señor. Pedirle consejo, como usted bien lo menciona, con David, ¿verdad? Decirle, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, mi familia y yo nos estamos muriendo de hambre, pero no quiero tomar acción por mi cuenta. Quiero que tú me digas qué debo hacer, a dónde tengo que ir, me tengo que esperar aquí, tengo que permanecer o tengo que irme a otro lugar, como lo hizo David, y tener la guianza, ¿verdad?, de ese Dios en el que él creía. Porque, pues, como lo mencionó usted al inicio, los nombres tienen mucho que ver en nuestro caminar por la vida. Construyen parte de un futuro de nosotros también. Entonces, qué importante que este varón se le olvidó ese pequeño, gran detalle. Sí, así es, sí, lamentablemente, ¿verdad? Así fue. Y también me llamaba la atención lo que decía Samantha acerca de que ellos no supieron administrar, ¿verdad? No fue como en el tiempo de José, ¿verdad? Que el Señor le dio esa bendición de poder administrar porque otros hubieran sido, ¿verdad? Porque el Señor fue el que permitió que José llegara a esa tierra para que pudieran guardar el alimento, ¿verdad? Entonces, muchas veces a nosotros así nos pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en un tema, ¿verdad? Estamos viendo y miramos la riqueza y queremos darlo todo de un solo, ¿verdad? Y a veces, como nuestro apóstol una vez lo mencionaba, ¿verdad? De que a él el Señor le había abierto la escritura y le había dado ahí varias instrucciones, le había dado mucha revelación en el tema, pero él se emocionó tanto que lo dio en un solo tema. Dio él ¿cómo se llama? Lo que el Señor le había dado, y entonces ya después se quedó sin nada, ¿verdad? Y cuando vino delante el Señor, ¿y ahora qué voy a predicar si no tengo nada? Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? No, es que yo de lo que te había dado no era solo para un programa, no era solo para una prédica, era para que de ahí sacaras varias prédicas, ¿verdad? Entonces ahorita me viene a mi mente, ¿verdad? Que eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? De poder sacarle más provecho a la palabra, ¿verdad? Y entonces me llamaba la atención lo que decía Samantha, ¿verdad? De la administración, porque vimos ahí en los dones, ¿verdad? Que la administración también es un don, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese don de poder administrar tanto lo físico, literal, como lo espiritual, para que no nos vayamos así de boca, como nosotros decimos, ¿verdad? Sino que podamos tener ese don de saber administrar lo que el Señor nos da, tanto en lo físico, literal, como en lo espiritual, ¿verdad? Para que no nos quedemos sin nada, no nos quedemos después que ya no tenemos nada, ¿verdad? Entonces vemos que este varón dice que esta tierra era una tierra de abundancia, ¿verdad? Porque dice que era Betlehem, la casa del pan. Era Judá, era donde había alabanza, donde había adoración, pero probablemente a él eso se le escapó, ¿verdad? Y como les decía hace un momento,
de que hay probabilidades que a él se haya confundido, ¿verdad? Que él se equivocó y él al ver la prosperidad del pueblo siguiente de Moab, dijo, bueno, entonces vayamos para allá. Pero eso lo vamos a encontrar en Salmo 73, Samantha. Sí, es Salmo 73, 2. Y dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero la versión traducción lenguaje actual dice: yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer. Pero habla de que resbalaron mis pies al ver la prosperidad, ¿verdad? Sí, aquí dice: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Entonces podemos ver que este varón vio la prosperidad de los impíos, porque en Moab no eran hijos de Dios, sino que eran impíos, porque dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Que ellos no eran hijos de Dios, ¿verdad? Venían de un incesto, ¿verdad? De las hijas de Noé. Entonces estos no eran bendecidos, digamos, por Dios, o sea, no había ahí palabra, no había ahí, la abundancia que tenían no era de parte de, bueno, Dios se las había permitido de alguna manera, pero no era como la abundancia y la prosperidad que tenían en Betlehem, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que probablemente este siervo de Dios se equivocó, ¿verdad? Y al ver la prosperidad de Moab, dijo, bueno, entonces vayámonos allá. Vamos a ver, porque sé que no nos van a dejar morir de hambre, ¿verdad? No nos van a dejar morir de hambre y entonces fue cuando tomaron la decisión y empezaron a caminar y se fueron para la tierra de Moab, de verdad. Pero vemos aquí que el significado de Moab y vemos también el significado de los hijos de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar viendo un poco acerca de los significados de los nombres de este varón y de esta mujer, ¿verdad? Que la verdad ese nombre a mí siempre me ha apasionado, ¿verdad? Yo tenía mi tía que se llamaba Noemí y de verdad, ella sí le daba honor a su nombre. Era una dulzura de mujer. Esa mujer, todos le hacían cosas y ella lloraba y iba delante del Señor y al rato ya se iba, como dicen, ¿verdad? Se lavaba la cara, se secaba y ya salía como que nada había pasado. Y yo siempre la admiraba porque decía, ¿cómo mi tía puede hacer eso? Decía yo, ¿cómo mi tía puede hacer eso que ella siempre le hacen daño y ella ni siquiera actúa, ella ni siquiera se defiende, decía yo, ¿verdad? Entonces hay cosas que podemos ver que el significado de nuestro nombre también tiene mucho que ver en nosotros, ¿verdad? Y vemos que pues a estos hijos les pusieron nombres bastante extraños, bastante marcados en su vida, ¿verdad? Porque dice Malón, son personas enfermas, son personas enfermizas, son personas que realmente fueron marcadas así, ¿verdad? No, nunca vas a ser saludable, ¿verdad? Nunca vas a tener una salud digna, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, Fanny, ¿tú tienes ahí lo de que León? O si tienes algo más de... Sí, así es. Bueno, ahí en el versículo 2, ahí vienen los nombres de los hijos de Elimelech y de Noemí. Y entonces, como bien usted lo dice, pastora, Malón significa enfermizo, pero también Kelión tiene un significado bastante fuerte también que significa exterminio. Exterminio, y en otras versiones dice que también significa agotamiento o depresión. Y me llama la atención ver cómo, ¿verdad? Ellos estando en un país, en un pueblo que era de Dios, ellos les hayan puesto esos nombres a sus hijos, porque a la luz de la palabra podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Que ellos no terminaron de comprender que los nombres pues tienen mucho que ver en la vida nuestra, ¿verdad? Como usted lo mencionaba hace un momento de su tía, ¿verdad? Noemí pues es dulzura. Y entonces son mujeres que, como usted dice, hacen honor a su nombre, y es que pareciera que no tiene nada que ver, pero sí, son como, el nombre te ata a un caminar, te describe en algunas actitudes en tu persona, incluso también en tu físico. Y podemos ver que a la luz de la palabra, más adelante, estos hijos de Elimelech, pues al igual que él, también fallecen.
Y entonces, como este hombre, ¿verdad? Mahalón, que era una persona enfermiza. Son los famosos lolitos, aquí les decimos que todo les duele algo, que les duele la cadera, ya se les quitó, mañana les duele la cabeza, pasado esto, pasado el otro, les sale una enfermedad, van a checarse por un dolor en la espalda y resulta que tienen más de 3 enfermedades. Entonces, tal vez aquí no dice cómo murieron o de qué murieron, pero si este hombre, ¿verdad? En su nombre tenía un destino de enfermedad, probablemente haya sido así su muerte, por enfermedad, por estar enfermizo. Sí, o sea, es como les habíamos venido diciendo, ¿verdad? De que pues tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Que nosotros, entonces esa es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? En mi caso, pues yo ya no puedo tener hijos, ¿verdad? Pero sí puedo aconsejar a mis hijos que tengan cuidado cuando pues tengan sus hijos, ¿verdad? Para ver qué nombre les van a poner a sus hijos, ¿verdad? Porque pues es algo que queda marcado para siempre, desde el inicio de su nacimiento hasta que se van con el Señor, ¿verdad? Entonces ahí tiene mucho que ver, ¿verdad? Que nosotros podamos pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que dé la guía y que nos diga, nos muestre para qué nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Y cuál es el propósito por el cual vinieron a esta tierra, ¿verdad? Entonces, es una enseñanza, ¿verdad? Lo que nos deja este versículo de la palabra, que nosotros podamos poner mucha atención en qué nombres vamos, con qué vamos a marcar a nuestros hijos, con qué nombre vamos a marcar a nuestros hijos. Y hacia ti, Samantha, que aún pues estás jovencita, entonces esta ya es una enseñanza para ti, ¿verdad? Para que puedas tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Y pedirle al Señor, ¿verdad? Sobre todo nosotros ya como hijos de Dios, pues ya no podemos andar por ahí por las ramas, ¿verdad? Sino que la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que en todas las cosas nosotros tenemos que ir delante del Señor, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones, pedirle al Señor, mira, Padre, yo tengo necesidad de esto, yo pues quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero ¿tú qué dices, verdad? ¿Tú qué piensas, verdad? Y entonces ahí será el Espíritu Santo el que nos dé la guianza, que nos instruya para que nosotros podamos hacer bien las cosas y no hagamos como esta pareja, ¿verdad? Porque ya platicábamos, ¿verdad? De que para ponerle un nombre a un hijo, creo que uno como pareja se tiene que poner de acuerdo, ¿verdad? Para ponerle el nombre a su hijo, ¿verdad? A no ser que el hombre sea tan machista y diga, bueno, yo así quiero que mi hijo se llame y así le voy a poner, ¿verdad? Y ni siquiera a la mujer ni voz ni voto, ¿verdad? Pero hay parejas que sí se ponen de acuerdo para poder ponerle el nombre a sus hijos, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que a raíz de la palabra nosotros podamos entender y aprender de este error, nosotros podamos aprender, ¿verdad? Que nosotros debemos de ir delante del Señor, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y mira, me llamaba la atención acá este nombre de que león, ¿verdad? Uno de sus significados, dice en Deuteronomio 28:65, dice, y ni aún entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. De ahí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Entonces ese es uno de los significados de ese nombre, ¿verdad? Imagínate, dice, pues no habrá reposo, ¿verdad? O sea, probablemente como tú decías al principio, ¿verdad? Es un lolito, ¿verdad? Probablemente desde que nacieron eran así, ¿verdad? Tal vez si no se enfermaban del estómago, se enfermaban de la garganta, si no se enfermaban de tal o cual cosa, ¿verdad? Pero, Samantha, te quiero dar el tiempo para ver qué tienes tú ahí. Pues la verdad que esto me recordaba que en la temporada anterior hablábamos sobre las herencias ancestrales. Y entonces me recuerdo que decíamos algo bien importante, que es que todo lo que los padres hacen, sea bueno o malo, siempre recae en los hijos. Y entonces aquí podemos ver que aquí los padres de estos hombres, pues realmente los maldijeron desde que nacieron, porque pues el que te den un nombre siempre es como una declaración, porque todo el tiempo te lo están diciendo. Por ejemplo, Samantha, ven y haz esto, Samantha esto. Entonces, si ellos eran enfermedad, siempre les declaraban enfermedad en su vida. Entonces, lógicamente, ellos iban a tener un final pues con destrucción, porque al final de cuentas yo me imagino que los padres pues no rompieron con esas cadenas.
porque si ellos lo hubieran hecho, los hijos tal vez hubieran alcanzado gracia del Señor y no hubiera sido así el final. Pero sin embargo vemos que ellos también mueren. Entonces, sí es importante que todo lo que hagamos, sí, con guianza del Señor, ¿verdad? Siempre, para que todo salga en bendición. Y es que también, bueno, habrá quien diga, "Ay, pero ¿en dónde dice eso de los nombres, verdad? Que hay que ponerles un nombre bíblico". O sea, no estamos hablando de que como tal se les ponga un nombre bíblico. Estamos hablando de que uno tiene que analizar el nombre que le va a poner a nuestros hijos en este caso, porque ahora ya discernimos la palabra. Podemos verlo en un ejemplo simple. Cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, les fue revelado el nombre que le iban a poner. Cuando dice que le pondrían por nombre Emmanuel, que significaba Dios con nosotros, ¿verdad? Y eso fue un parteaguas cuando Cristo nació, verdaderamente se hizo honor a su nombre porque Dios empezó a morar entre ellos. Cuando Él creció, cuando Él empezó su ministerio, efectivamente su nombre fue así. Dios estaba entre ellos, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver que, como bien lo dice nuestra hermana Samantha, es una declaración de algo. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito por el cual venimos a esta tierra, que tal vez, ¿verdad?, en el lapso de nuestro nacimiento, de nuestro crecimiento, las circunstancias de la vida, no lo recordamos, es diferente. Sin embargo, eso no quita que nosotros tenemos un propósito en los caminos del Señor. Y entonces, ¿verdad?, también nuestro nombre marca un, por así decirlo, ¿verdad?, tal vez no es la palabra, pero por así decirlo, un destino, una meta, un camino, ¿verdad? Y entonces, qué tremendo que esta pareja no tuvo el discernimiento a pesar de estar en la casa del pan, que era la casa del Señor. No tuvieron el discernimiento de ver la cadena o la atadura que le estaban poniendo a sus hijos, ¿verdad? Porque yo podía ver que aquí que león, que significa exterminio, también significa depresión. Y yo ahí podía ver en Job 30:16, dice, y ahora la vida se me escapa y la depresión me persigue durante el día. Lo que usted decía también en el significado hace un momento, no tenía reposo. Y aunado a que su padre había muerto, aunado a que tenían que dejar su región natal porque había hambre e irse a otra ciudad en donde tenían que empezar de ceros, donde no conocían a nadie, con depresión, con agotamiento, con ese significado en sus nombres, enfermizos, y todavía, ¿verdad?, con el luto de su mayor sustento, que era su padre, y ahora con esposas, ¿verdad?, porque también no tuvieron el discernimiento y se casaron con mujeres moabitas, cuando el Señor, ¿verdad?, no toleraba las mezclas. O sea, fueron de error en error en error, y eso ocasionó como tal una desgracia, ¿verdad? Pero pues bueno, amadas hermanas y hermanos que nos están sintonizando, pues nosotros, ¿verdad?, les pedimos que no se despeguen de este programa Mujer Virtuosa, en donde a la luz de la palabra, ¿verdad?, estamos atendiendo el consejo del Señor. Vamos a volver en unos minutos, no se despeguen. Amén, amados hermanos, estamos de vuelta en Mujer Virtuosa con el consejo de la palabra acerca del libro de Ruth, y hablábamos, ¿verdad, pastor, acerca de los significados de los nombres de los hijos de Elimelech y de Noemí, que veíamos que qué tremendo, porque desde pequeños, o más bien yo siento, ¿verdad?, desde su nacimiento, desde la primera vez que vieron la luz, ya estaban atados a un nombre que les iba a traer en un futuro destrucción, en un futuro incluso también la muerte, podemos ver, ¿verdad? Y pues aunado a las circunstancias que ellos tuvieron de salir de su lugar de nacimiento por escasez, por hambre, a otra ciudad en donde nadie los conocía, a otra ciudad en donde podíamos ver que Moab, ¿verdad?, era una ciudad idólatra,
una ciudad tal vez también de pecado, porque recordemos quién era Moab, ¿verdad? Fue un hijo incestuoso, ¿verdad? De Lot y de una de sus hijas. Entonces, ahí como tal, desde el principio, la equivocación que cometió Elimelech, ¿verdad? Podemos verla ahí porque esa ciudad no tenía los principios con los que ellos iban, porque ellos habitaban en la casa del pan, lo vimos, en una región donde se adoraba al Señor, donde creían en un solo Dios, e irse a una ciudad donde ahora adoraban a muchos dioses, donde tal vez sí había prosperidad, ¿verdad? Porque eso fue lo que se deslumbró en Elimelech, porque allí decidió quedarse, allí decidió empezar una nueva vida y pues ahí incluso, entre comillas, acrecentó la familia porque al final pues volvieron menos de regreso a su ciudad natal, pastor. Sí, yo pensaba también que pues sí fue bastante el tiempo que estuvieron ahí, porque dice que tomaron a sus hijos y se fueron, ¿verdad? Y luego ya estando allá, sus hijos crecieron probablemente y se casaron, ¿verdad? Y luego después de que murió el esposo pasaron 10 años cuando ellos murieron, o sea que sí estuvieron bastante tiempo en esa tierra, ¿verdad? En esa tierra de Moab. Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Acá el Señor nos deja escrita esta palabra para que nosotros podamos tener una enseñanza, podamos tener un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, como nos han dicho, como por espejo, ¿verdad? Porque pues acá podemos nosotros, si nosotros estudiamos, leemos, escudriñamos esta palabra, pues acá nos deja mucho donde nosotros podamos aprender. Nosotros podamos aprender y como ya lo decíamos al inicio, pues que donde podemos ver que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, nosotros estamos en Betlehem, donde podemos ir delante del Señor y consultarle para que Él nos sea Él por medio de su Espíritu Santo, que nos ayude para poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Samantha, te veo con ganas de seguir el programa. Sí, pues esto que dice nuestra pastora es importante, ¿verdad? Porque lo peor que nosotros podemos hacer cuando estamos en una situación difícil es tomar una decisión sin guianza del Señor, porque sabemos que si nosotros en nuestra carne tomamos las decisiones por nosotros mismos, no van a traer bendición. Y fue algo que pasó con esta familia, porque al final de cuentas, después de tantos años, los hijos mueren. Pero yo me imagino, ¿verdad? Que como hemos hablado, pues el Señor es un Señor de amor, es un Dios de amor. Y entonces yo me imagino que en el transcurso de esos años, pues el Señor como que les hablaba, que se arrepintieran, que regresaran a su tierra, y ellos al final de cuentas no lo hicieron. Y entonces, pues lamentablemente suceden estas cosas como la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ya habló varias veces y eso nos sucede a nosotros. El Señor ya nos habló varias veces que estamos haciendo algo mal, que no hemos hecho lo que Él quiere. ¿Y qué pasa? Pues al final de cuentas es una destrucción para nosotros en nuestra vida, pero no es a causa del Señor. Porque más adelante vemos que Noemí decía que era por causa del Señor, pero no era así. Era porque ellos mismos en su carne no decidieron dar su voluntad al Señor, sino que se aferraron por seguir ahí. Entonces, cuando vienen esas consecuencias, muchas veces no es por nosotros, no es por el Señor, sino es por nosotros mismos, porque así lo decidimos. Y entonces, ¿el Señor qué puede hacer si ya vio que nosotros no queremos? Porque el Señor hasta para eso es un caballero, o sea, Él nunca te obliga a hacer algo que no quieres. Él solo te dice, te avisa, te dice, mira, es que esto está mal, pero Él te lo deja a tu voluntad. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Si es por amor al Señor o es por algo que tú quieres en tu propia carne. Amén. Amén. Fíjense que también vemos acá en Mateo 18:12, que dice en una de las versiones, dice, ¿qué os parece esto? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las otras 99 y en el monte irá en busca de la extraviada? Entonces, yo puedo ver aquí pues un poco del
del futuro de esta familia, ¿verdad? Porque dice que ellos fueron al monte, ¿verdad? Ellos hicieron como esta oveja, ¿va? Que se fueron al monte, se extraviaron, ¿va? Por eso le pedí favor a Samantha que leyera ahí en el Salmo 73, porque dice que por poco resbalan mis pies, ¿verdad? Al ver la prosperidad de los impíos, ¿verdad? Entonces dice acá en la palabra del Señor, aquí en Mateo, dice que el Señor dejó las 99 y fue en búsqueda de la número 1 que estaba en el monte, ¿verdad? Según dice esta versión, ¿verdad? En el monte dice ir a buscar la extraviada. Entonces quiere decir que aún estando así, el Señor fue misericordioso, porque todavía tuvo misericordia de Noemí, para que ella pudiera regresar a su tierra, ¿verdad? Pudiera regresar a su lugar de origen. Entonces quiere decir que el Señor fue por Noemí, así como fue por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros éramos de esas ovejas, nosotros éramos la una, ¿verdad? Yo así pienso, ¿verdad? Que yo era la una, la que se había extraviado, la que no siguió el consejo, la que no siguió la guianza, porque la palabra del Señor dice, enseña al niño en su camino, que nos guiemos al niño, ¿verdad? Y que cuando sea grande no se apartará. Pero muchas veces nosotros nos apartamos en el camino, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia cumple su palabra y nos trae nuevamente, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo con esta una, ¿verdad? De las 100 ovejas, una de ellas se extravió, y eso fue lo que hizo con nosotros también, ¿verdad? Ir a buscarnos al monte, ¿verdad? A ese monte que probablemente tenía una atracción para nosotros, ¿verdad? Y nos atrajo, nos sedujo, nos salimos del camino, pero el Señor tuvo misericordia y nos trajo nuevamente a la casa del Señor, ¿verdad? A Betlehem, a la casa del pan, a Judá, donde hay alabanza, donde hay adoración, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo el día de hoy, pues esperamos que no se olvide, ¿verdad? No se olvide en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Que como nos acaba de enseñar el pastor, ¿verdad? Que no venga un ave inmunda y nos robe, ¿verdad? La semilla que Dios ha puesto en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque realmente yo siento que esta es como una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos, y probablemente hay hermanos, hermanas, como siempre lo he dicho, jóvenes, señoritas que nos están viendo el día de hoy, ¿verdad? Y entonces esta es una enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros no tomemos el mal camino, sino que siempre le pidamos al Señor y esperemos en Él, ¿verdad? Que no hagamos como hizo lamentablemente este varón, que nomás vio que su lugar donde él había nacido se quedó sin comer, dijo, no, vámonos porque allá hay bastante comida, ¿verdad? Entonces también es lo mismo, lo aplicamos a la iglesia, ¿verdad? Que no nos dejemos guiar por lo que ven nuestros ojos, sino que nos dejemos guiar por lo que nuestro espíritu anhela, porque dice que nuestro espíritu anhela, ¿qué? La palabra del Señor, anhela deleitarse en el Señor. Eso es lo que el espíritu anhela, eso es lo que el alma muchas veces no logra hacer un clic así con el espíritu, ¿verdad? Porque el alma es aparte de nuestro cuerpo que quiere desviarse muchas veces, pero nosotros la tenemos que estar jalando, ¿verdad? No dice, mira, alma mía, bendice a Jehová, ¿va? Mira, alma mía, bendice a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu anhela y desea la búsqueda de Dios, ¿verdad? Pero el alma muchas veces nos quiere llevar por otro camino, ¿verdad? Entonces hay que buscar las cosas que realmente agradan a Dios, no aquellas cosas que solo se ven con los ojos o se escuchan con estos oídos, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que anhelar es que nuestro espíritu esté satisfecho, ¿verdad? Y por eso nuestra alma también va a ser llena, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que es una enseñanza de la palabra del Señor para cada uno de nosotros, para que no nos desviemos, porque no son solo los jóvenes los que son atraídos por el mundo. Nosotros también, al ver cómo vio este varón, cómo vio la prosperidad de Moab, ¿verdad? Entonces nosotros al ver la prosperidad de alguna mujer, de algún varón, de alguna familia, nosotros decimos, es que yo por estar metida en la iglesia no puedo hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces mejor voy a ir a trabajar más duro, ¿verdad?
aunque ya no vaya a la iglesia, pero sabemos que el Señor no, realmente no es eso lo que quiere para cada uno de nosotros. Él demanda de cada uno de nosotros, ¿qué dice? Un espíritu que le alabe, que le adore, que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que dejó escrito en su palabra. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de satisfacer lo eterno. Porque este cuerpo se va a quedar, ¿verdad? Este cuerpo no es eterno, pero el espíritu es eterno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar eso, poder buscar el deleite de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Así es. Y es que recordemos que en la palabra de Dios dice que el Señor siempre tiene planes de bienestar para nosotros. Dice que nunca de calamidad, porque dice que Él quiere darnos un futuro conforme a su voluntad, ¿verdad? Y a veces es lo que no comprendemos, porque nosotros decimos, híjole, estoy pasando el desierto, ¿verdad? En bicicleta, o el Niágara, como dice el apóstol, ahí en bicicleta, ¿verdad? Y no miro la salida, y si mejor me bajo y camino para allá. Sí, pero a veces el Señor nos hace pasar circunstancias en las cuales nos va a probar, porque yo podía ver que sí hubo escasez en la tierra de Elimelec, pero lo que decía Samantha también me hacía recordar cuántas veces el pueblo de Israel despreció la bendición de Dios, y entonces a veces tenía que hacerlos padecer para que volvieran en sí y pudieran valorar lo que tenían. Y es que a veces somos así, a veces el Señor nos bendice y la menospreciamos, ya no le damos el valor que realmente tiene, y entonces se nos tiene que ser quitada para que volvamos a valorarla. Y entonces en esa sacudida, ¿verdad? A veces ya no nos gusta y decimos, Señor, ¿por qué me abandonaste? No, es que el Señor no te abandonó, es que tú estabas despreciando la bendición que tenías, y entonces el Señor te tuvo que sacar del acomodamiento en el que estabas para que entonces volvieras en sí y dijeras, Señor, necesito, ¿verdad? Y entonces yo puedo mirar que tal vez era eso en Elimelec. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel con el maná? Ay, Señor, maná otra vez. Señor, maná otra. Pero tenían que comer. Y el Señor tan lindo y tan misericordioso, ¿verdad? Ahora les mandó codornices y ahora se aburrieron de las codornices. Y entonces Dios es bueno, pero como cualquier padre, yo creo que también tiene un límite y también tiene que disciplinar a sus hijos de alguna forma. Pero lo importante es que nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, comprendamos y creamos que realmente no importa la circunstancia en la que estemos viviendo, en la que estemos pasando, siempre recordemos y nos sujetemos a esa promesa de que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, aún en medio de las dificultades. Amén, hermana Samantha. Sí, pues como hablaba nuestra hermana Fanny, ¿verdad? Que cuando ella dice que algo de aún en medio de las dificultades, yo la verdad se me viene a la mente que es esto de la perseverancia, lo de la fidelidad al Señor, porque sabemos que el Señor honra a los que le son fieles y los bendice, pero a veces cuando nosotros estamos esperando la bendición y decimos, es que no la tenemos como Elimelec, que salió porque no tenían bendición ahí. Entonces no es porque el Señor no nos quiera bendecir, sino que el Señor está esperando algo de nosotros para poder recibir esa bendición, que es que la trabajemos, porque el Señor, pues Él es el dueño del oro y de la plata, y al final de cuentas Él nos puede dar a manos llenas, pero ¿cómo vamos a aprender a administrar esa bendición o a apreciarla? Trabajándola. ¿Por qué? Porque solamente sabemos que cuando, por ejemplo, un padre le da algo a su hijo porque se esforzó, el hijo lo valora más. ¿Por qué? Porque lo trabajó, se esforzó por tenerlo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos algo y no lo trabajamos, obviamente lo desperdiciamos porque no lo sabemos apreciar.
Entonces es así con el Señor. Si nosotros no valoramos o atesoramos lo que Él ya nos dio, se va a ir pronto. Esa bendición se va a acabar al final de cuentas, y no es porque el Señor no nos quiera bendecir, sino porque Él ya miró que en nuestro corazón nosotros no la estamos apreciando como debería de ser. Ahora, pastora, ahorita, ¿verdad? Yo siento en mi corazón que tocamos el tema de los nombres. Ya estamos llegando a la recta final de este episodio, sin embargo, no quisiera dejarlo así porque habrá hermanos o personas que nos miren que tal vez no sean cristianos y van a decir, híjole, yo tengo un nombre, ya me perdí, o ya me voy a morir, o ya esto, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que usted nos compartiera un poquito de que cuando uno llega a Cristo y aunque tenga un nombre, tal vez que tenga pues algún significado no tan agradable, por así decirlo, ¿verdad? El Señor rompe esas cadenas. Amén. Amén. Sí, pues sí, la palabra del Señor dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y esto es cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, todas las cosas se convierten en nuevas, ¿verdad? Entonces, si nosotros, si a alguien, sus padres o sus tíos, porque hay muchos que ni sus padres les pusieron el nombre, sino que fue un tío, fue un abuelo, fue un primo, qué sé yo, quien les puso el nombre y no les puso el nombre adecuado, sino que les puso un nombre, porque ahorita me imagino que muchos al ver el programa van a decir, ay no, yo voy a ir a ver el significado de mi nombre, va a ver por qué me está pasando esto, ¿verdad? Entonces sí, Fanny, gracias porque así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí todas somos hechas nuevas, entonces nosotros tenemos que creer en eso, que si nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Entonces en el Señor todo es nuevo, pero sí sería bueno que buscaran a su pastor, a su autoridad espiritual, para que les bendiga y para que les cambie ese nombre, ¿verdad? Si sabemos que para poder agregarnos un nombre o cambiarnos un nombre lleva un proceso. Si el Señor les pone en su corazón, pues hay que hacerlo, pero si no, pues quedarse con el mismo nombre, pero en lo espiritual puede el Señor darles un nuevo nombre, ¿verdad? Porque sabemos que a muchos el Señor nos ha dado un nuevo nombre, ¿verdad? En mi caso, pues para gloria de Dios, el Señor me dio un nuevo nombre que cuando a partir de que el Señor me lo dio, yo empecé a ver el efecto de ese nombre que el Señor me dio. Yo no lo sabía, yo no sabía el significado de ese nombre, pero conforme fue pasando el tiempo y empecé a investigar y todo, me di cuenta que el Señor me había bendecido con ese nombre que Él me dio, ¿verdad? Entonces, no lo llevo inscrito en un registro, pero sí lo llevo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo sé el significado de ese nombre. Entonces, probablemente hay alguien que está, como tú decías, ¿verdad? Probablemente hay alguien que está diciendo, no, pues hoy sí, ya me maldijeron. Por eso es que yo he padecido que me caigo y me fracturo, que salgo y me vuelvo a caer y así, ¿verdad? Que no salgo del fuego y cargo a las brasas, de ahí paso a la sartén, de ahí al microondas, ¿verdad? Así como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús le decimos que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, podría acercarse a su autoridad, a su pastor o a su diácono, a quien sea, y hablarle acerca del tema y pedirle al Señor la guianza para que ese nombre les sea cambiado o agregado, ¿verdad? También lo pueden hacer formalmente, ¿verdad? Se puede agregar un nombre o se puede cambiar un nombre, ¿verdad? También creo que se puede en este país, ¿verdad? Entonces, gracias, Fanny, por ese aporte y sí, pues no se preocupen porque no todo está perdido. En el Señor siempre, siempre va a haber una solución, ¿verdad? En el Señor siempre vamos a tener la esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza dice que no avergüenza, sino que la esperanza es una esperanza, ¿verdad? De que vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Y así es que vamos a finalizar este programa, pero queremos bendecir también. Si hay alguien que hoy se sintió, pues tal vez en un momento llegó a sentirse, wow, sí, pues por eso es que me está pasando esto. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que aún no ha conocido al Señor Jesucristo, también le invitamos el día de hoy para que abra la puerta de su corazón y para que ese nombre pueda ser cambiado y pueda tener un nuevo nombre en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias por esta bendición y esta oportunidad que nos diste el día de hoy, Señor, de poder trasladar el consejo de tu palabra, Padre. Pero hoy especialmente, Señor, queremos bendecir a aquellas personas,
aquellas mujeres, aquellos varones, Señor, que por alguna razón, Señor, les pusieron un nombre tal vez en la ignorancia, Señor. Les pusieron un nombre, papito lindo, que no es un nombre que conviene, que no es un nombre agradable, papito lindo, pero hoy en el nombre de Jesús te venimos suplicando, Padre, que seas tú, Señor, quien cambie ese nombre, Señor, que seas tú quien les abra, papito lindo, la inteligencia, la sabiduría, para que ellos puedan, Señor amado, por medio de tu Espíritu Santo, conocer ese nombre, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes un nombre nuevo para cada uno de nosotros, papito. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú llegues a los corazones, Señor, de aquellas personas, Señor, para que puedan, Señor amado, ser ministrados también por medio de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea, papito lindo, la que los motive, Señor amado, a buscar más de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, les bendecimos, Señor, y aquellas personas que aún no han recibido no te han recibido a ti en tu corazón también, Señor. Les bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que ellos puedan abrir la puerta de su corazón para que tú entres y mores en ellos, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por este programa y te pedimos que tú nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, nos sigas revelando tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús.